¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Ya estamos a mitad de semana y en el último mes de nuestro... Y en este último segundo mes de nuestro curso, ¿verdad? Entonces, hoy 31 de agosto aprenderemos lo que es la deformación cortante y volumétrica, ¿verdad? Ya iniciamos septiembre, octubre y prácticamente se acabó el semestre, ¿no? Prácticamente, vean, ya llegamos a la mitad, más o menos. A ver, pues entonces vamos a aprender sobre lo que es la deformación cortante. Se recordarán que estábamos hablando o hemos estado hablando sobre lo que es la deformación axial. Aprendimos cómo la ley de Hooke me explica la deformación axial. Sin embargo, la ley de Hooke no es solamente aplicable a objetos que se deforman de manera longitudinal, sino también pueden haber objetos que se deformen de manera cortante. Y ya vimos que la fuerza cortante es aquella que hace en la cual se aplican fuerzas en diferentes direcciones, paralelo a una deformación que puede ocurrir. Para comprender mejor esto, supónganse que nosotros tenemos aquí, pues, imagínense una casa, ¿no? Para que sea más fácil comprenderlo. Imagínense que esto es una casa, ¿no? Ahí está. Tenemos aquí una casa y pues entra un temblor, un sismo, y eso hace que el suelo se mueva en una dirección. Y por las leyes de Newton, que la fuerza es igual a masa por la aceleración y que todos los objetos quieren permanecer en su estado de movimiento, cuando el suelo se mueve, la casa quiere permanecer quieta todavía. Entonces se aplican fuerzas de cierto modo. En el suelo se aplica una fuerza en esta dirección y por la tercera ley de Newton también se aplica una fuerza en la otra dirección. De tal manera de que este objeto se deformaría algo así más o menos, ¿verdad? Exageradamente, ¿no? Lo estoy haciendo exageradamente. ¿Sí? Vean que entonces la fuerza que se aplica en esta dirección, aquí se aplica en otra dirección, hace que esto se deforme, ¿sí? Esa sería una deformación cortante. ¿Estamos? El objeto entonces sufre una deformación aquí, vean, que vamos a llamar aquí delta X, respecto a su posición y a su altura. Y así como antes, nosotros preferimos utilizar la deformación unitaria. Y la deformación unitaria aquí, en este caso, es la relación o es el ángulo en radianes que se está formando aquí. Y recuérdense que si yo estoy calculando este ángulo aquí en radianes que llamamos gamma, ¿verdad? Porque esa sería nuestra deformación cortante aquí. Sí, para este caso entonces este ángulo gamma es la deformación cortante, la deformación unitaria cortante. Podemos nosotros determinar este ángulo, miren. ¿Cómo? Pues como se ha formado un triángulo. Entonces aquí yo puedo hablar que la deformación o el corrimiento a lo largo de la fuerza dividido la altura del elemento es igual a la tangente del ángulo. Y en este caso a la tangente de gamma. Pero cuando gamma es muy pequeño, entonces pues nosotros podemos aproximar esto a gamma. O sea, la tangente del ángulo es igual al ángulo. Comprobémoslo. Nuestra calculadora en radianes, si está en radianes. Vamos a ver, grados radianes. Supónganse que yo quiero sacar la tangente de un ángulo muy pequeño, 0.01 por ejemplo. Y el resultado me da, pues, 0.01, ¿ven? Es casi lo mismo, ¿no? O sea, me ha dado gamma. ¿Por qué? Porque son valores pequeños. Y se vale si los valores son pequeños. Por lo tanto, pues yo puedo afirmar que mi deformación cortante sería lo que se mueve el objeto en la dirección de las fuerzas dividido la altura que tiene. ¿Estamos? Y la ley de Hooke cortante, pues entonces sería que la fuerza cortante es igual al módulo cortante que se llama G, ¿sí? G, multiplicado por la deformación cortante. ¿Estamos? De tal manera que el esfuerzo cortante pues es fuerza dividido área. Esto es igual al módulo cortante multiplicado por la deformación cortante, que ya vimos que es la deformación dividido la altura del material. De tal manera entonces que yo puedo determinar aquí que la deformación en la dirección de la fuerza de un material en cortante se calcularía como la fuerza del material, la altura que tiene, dividido el área y el módulo de corte o el módulo cortante. Creo que no lo nombre, no. Ese sería el módulo de corte. Este módulo de corte también es propio de cada material. Recuérdense que en algún momento nosotros aprendimos, vamos a ver dónde está, aquí está, que tenemos el módulo de Young.
del material. 35 por 10 a la 10, por ejemplo, en el tungsteno. Pero también tiene un módulo de corte, es decir, cuál es la fuerza que soporta, el esfuerzo que soporta, de acuerdo a la deformación que tiene. Y este es de 14 por 10 a la 10 newtons metro. Vean que es menor, ¿verdad? ¿Sí? Vean que es menor, 11 a 4.2, 91, pero 9.1 a 3.5. Vean que varía en cierto valor. ¿Estamos? Teóricamente se dice que varía en el tercio, ¿verdad? Pero eso sí es muy teórico. Cada elemento pues tiene su módulo de corte para este caso particular. Por lo tanto, yo he encontrado aquí la expresión que me define la deformación en cortante. Y observen que la deformación se refiere a cuánto se desplaza el material en la dirección de la fuerza. ¿Estamos? A esta ecuación se le conoce entonces como deformación cortante. ¿Estamos? La deformación cortante entonces pues es muy parecida a la deformación longitudinal. Recuérdense que la deformación longitudinal, vamos a regresar hasta donde la aprendimos. Vamos a ver dónde está esta ecuación. Y aquí está, bien. El cambio de longitud es igual a la fuerza por la longitud inicial por el módulo de Young por el área, donde la deformación se da en la dirección de la fuerza. Por eso es que la deformación aquí nos ha quedado de este modo. Delta X se refiere a la longitud, que esto se mueve a lo largo de la fuerza, ¿no? Vean, a eso se refiere, siempre que supongamos que una base va a quedar fija. ¿Estamos? Hagamos un primer ejemplo sobre este elemento para que nos familiaricemos de cómo funciona. El ejemplo número 1 dice, una varilla de aluminio cuyo diámetro es 20 milímetros sobresale 4 centímetros de la pared. El extremo de la varilla está sujeto a una fuerza de corte de 48.000 newtons. Calcule la flexión hacia abajo. La flexión pues es como la deflexión, ¿no? Que aprendimos. Recuerden que la deflexión es cuando se mueve un elemento respecto a algún punto. Tal vez algo, miren, que tiene que quedar claro, es que el área que está aquí en esta ecuación se refiere al área que está aquí. Al área que está por aquí encima. Supónganse que esto fuera una caja que se ha deformado. Entonces se refiere a esta área. El área que está paralela a la fuerza. Recuérdense que lo aprendimos bien cuando estábamos viendo el esfuerzo de corte, ¿no? Por favor, fuerza paralela al área. Muy bien, tenemos una varilla de aluminio cuyo diámetro es 20 milímetros y sobresale 4 centímetros. Bueno, entonces supongamos que esta es la varilla que tiene 20 milímetros de diámetro y que sobresale 4 centímetros de una pared, ¿no? Está aquí incrustada en una pared. Ahí está. Y le vamos a aplicar a esto una fuerza de corte, o sea, paralela a su área. Esta es la fuerza de 48.000 newtons. De tal manera entonces que esto se va a deformar, así como dijimos, pues más o menos esto, vean, supongamos así una deformación exagerada, ¿no? Esta línea punteada representa la deformación que va a tener y por lo tanto, si yo calculo la deformación de corte, lo que yo estaría calculando es la deformación que tiene esto, esta delta X que llamamos, ¿no? Esa sería la deformación. Y por eso el problema me dice calcule la flexión hacia abajo, cuánto se deformaría debido a ese corte. Entonces la ecuación que aprendimos ahorita me dice que la deformación de corte está dada por la fuerza que se aplica, la altura del elemento, dividido el módulo de corte y el área. Por lo tanto, la deformación en este caso sería la fuerza, que son los 48.000 newtons, multiplicado por la altura del elemento, esto sería la altura, que es lo que sobresale, que el problema me dice que son 4 centímetros de la pared, entonces aquí sería 0.04 metros, dividido el módulo de corte del aluminio. Ese no lo tengo, entonces vamos a buscarlo en nuestra super tabla que tenemos por acá. Y aquí aparece el aluminio, que tiene un módulo de corte de 2.5 por 10 a la 10. 2.5 por 10 a la 10. Vamos a ver. Yo sé que el módulo de corte del aluminio entonces es 2.5 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado. Ahí estamos, entonces, pues aquí me quedaría
El módulo de corte, 2.5 por 10 a la 10 newtons metros cuadrados multiplicado por el área. Y acuérdense que es el área paralela, entonces sería el área de esto. Que como me dicen que es 20 milímetros, entonces utilizaré la fórmula de pi cuartos de los 20 milímetros, no, así. 20 milímetros al cuadrado. Entonces veamos cuánto va a ser lo que se deformará ese material debido al corte. Entonces me quedaría aquí el dato de, vamos a ver, 48.000 multiplicado por 0.04 y esto dividido entre 2.5 por 10 a la 10, ahí estamos, multiplicado por, vamos a poner aquí pi cuartos, por 20, no, vamos a ponerlo así mejor, 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ahí estamos. Esto me da un valor, vean, muy pequeño, vean la deformación es muy pequeña, pongámoslo en milímetros, multiplicando esto por 1000, y me queda de 0.24 milímetros. La deformación o la flexión que tiene esta varilla de 4 centímetros de longitud, aquí 4 centímetros es pequeño, con una fuerza de 48.000 newtons, imagínense. Sí puse 48.000, ¿no? Sí. Es de 0.24 milímetros. Eso es lo que se deforma esta varilla de aluminio debido a esa fuerza de corte. Ahí terminamos entonces pues, nuestro primer ejemplo. Nuestro ejemplo número 2, muy parecido a la idea de la introducción que les di sobre el esfuerzo de corte. Dice, un niño se desliza por el suelo con un par de zapatos con suela de caucho. La fuerza de fricción que actúa sobre cada pie es de 20 newtons. La fuerza de fricción es aquella que se pone el deslizamiento, ¿verdad? El área de la huella de cada suela mide 14 centímetros cuadrados y el grosor de cada suela es de 5 milímetros. Encuentre la distancia horizontal que corre en la superficie superior e inferior de cada suela. El módulo de corte del caucho es de 3 meganewtons sobre metro cuadrado. Imagínense los zapatos, un zapato más o menos es así. Voy a intentar dibujar un zapato a ver si me sale. Voy a suponer, ¿no?, que el zapato tiene más o menos esta forma. Imagínense que más o menos el zapato es así, ¿no? Es un zapato muy extraño. Pero imagínense que sí está bien, ¿no? Entonces, el problema me dice, y tal vez imaginemos que esta suela es corrida, ¿no? Para que sea más fácil. Ahí está. Más o menos, ¿no? Un zapato muy extraño, como un tenis. Oh, como aquellos zapatos que estuvieron de moda hace algunos años. Ahí está, ya más bonito el zapato. Imagínense que ese es el zapato, ¿no? El área de la huella, cuando el niño se desliza por el suelo, se está aplicando una fuerza de fricción en dirección contraria al movimiento o al deslizamiento que él tiene. Si él se mueve en esta dirección, la fuerza de fricción se aplica en esta dirección. Por lo tanto, es probable que los zapatos se deformen, ¿verdad? Y van a tener una deformación más o menos, que estoy exagerando aquí, por supuesto. ¿Sí? Los zapatos se deformarían más o menos así, ¿verdad? Y yo lo que quiero saber es cuánto se deforma, cuál es la separación, la distancia que hay entre la parte inferior de la suela y la parte superior de la suela, que eso es lo que él pide el problema. Entonces creo que aquí está bastante sencillo, porque el problema me da el área, ¿verdad? Me da la altura también. Me dicen que la altura de esta suela es de 5 milímetros. Me dan el área de la suela, que según el problema es de 14 centímetros cuadrados, sí. 14 centímetros cuadrados que nosotros podemos aproximar si hacemos la conversión 14 dividido 100 al cuadrado. Y esto me da un valor de 0.0014. 0.0014 metros cuadrados. Ahí tenemos entonces el área, ¿no?
Entonces, según la ecuación que aprendimos, la deformación de corte delta X se calcula como la fuerza por la altura dividido el módulo de corte y el área. En este caso, la fuerza está dada por los 20 newtons, ¿sí? Los 20 newtons que aplica la fuerza de fricción, multiplicado por la altura, que son 5 milímetros, dividido el módulo de corte, que el problema me dice que son 3 meganewtons metro cuadrado. Entonces 3 meganewtons sobre metro cuadrado por el área, que ya me salió aquí de 0.0014 metros cuadrados. Y quiero que observen, por favor, en los cálculos que voy a utilizar el reemplazo de los prefijos. Aquí me queda entonces el valor de 20 newtons multiplicado por 5 por 10 a la menos 3. No, menos 3, perdón. 10 a la menos 3, que eso es mili. Revisen su formulario y se van a dar cuenta que mili se reemplaza o reemplaza la expresión de por 10 a la menos 3. Dividido 3 mega, y mega es 3 por 10 a la 9, ¿verdad? 3 a la 3, por 10 a la 3, perdón, es kilo, por 10 a la... perdón. Aquí es 6. Mega es por 10 a la 6, giga es por 10 a la 9, ¿sí? Multiplicado por 0.0014. Y si todo está bien, ahí tengo el valor. Multiplicando esto por 1000 para obtenerlo en milímetros, me da que su deformación es pequeñísima, 0.02 milímetros. O sea, una distancia muy pequeña. Es casi imperceptible, ¿no? Cuando ustedes se deslizan, siempre va a haber deformación. Y esto me está indicando algo importante. Por más que nosotros pensemos que los cuerpos son rígidos, haciendo mención a que no va a haber deformación en ellos, no es así. Lo que pasa es que las deformaciones son tan pequeñas que a veces son imperceptibles al ojo humano, o nos acostumbramos a la deformación que existe, ¿no? En nuestras viviendas, y perdonen que vuelva a mencionar una vivienda, las deformaciones siempre existen. Por aire, pasa un camión muy grande frente a nuestra casa, entonces provoca vibraciones y provoca esfuerzos y la casa se deforma aunque no lo notemos. A veces sentimos esas vibraciones, los sismos, cualquier fuerza que se aplique va a generar una deformación. Por más pequeña que sea, existe, ¿verdad? Ahí tenemos entonces pues nuestro ejemplo número 2. Vean que no es difícil y prácticamente la deformación estamos hablando de exactamente lo mismo que la deformación axial. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este problema dice así. Un bloque cúbico de metal con lados de 40 centímetros soporta una fuerza de corte de 400.000 newtons en su borde superior. ¿Cuál es el módulo de corte para este metal si el borde superior se flexiona hasta una distancia de 0.0143? Muy bien. Tenemos un bloque cúbico. Bueno, entonces yo voy a dibujar aquí simplemente viendo una cara. Vamos a ver que este es el bloque cúbico, ¿no? Imaginemos que este es el bloque cúbico, que soporta una fuerza de corte de 400.000 newtons. 400.000 newtons en su borde superior. Vamos a suponer, vean, que está aquí como que empotrado y no se puede mover, ¿no? Porque si no, pues se va a deslizar simplemente. Vean que vamos a suponer que aquí está así empotrado, fijo, pegado o algo, ¿no? Que le impide su movimiento. Con lados de 40 centímetros. Entonces, pues yo tengo la seguridad que esto mide 40 centímetros, su altura, ¿no? Y su longitud es 40 centímetros también. 40 centímetros y 40 centímetros. ¿Cuál es el módulo de corte para este metal si el borde superior se flexiona hasta una distancia de 0.0143 milímetros? Lo que el problema está diciendo es que la deformación que este va a sufrir debido a ese esfuerzo de corte o esa fuerza de corte, este delta X es de 0.0143 milímetros. Bueno, es un problema no difícil. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una ecuación que me define la deformación. Es una ecuación bastante sencilla. La deformación, simplemente la fuerza multiplicado por la altura dividido el módulo de corte y el área. Como en este caso lo que nosotros queremos es el módulo de corte, entonces el módulo de corte me queda como la fuerza
la altura, la deformación y el área. Y tenemos todos los ingredientes. Se vuelve como un problema de receta de cocina. Simplemente es tomar los datos, reemplazarlos en la ecuación y ya salió. Es como una receta de cocina. Me dice cómo tengo que hacerlo, cuánto de cada cosa, lo agregamos y pues, prácticamente ya, ¿no? Por supuesto, hay unas más fáciles que otras. La fuerza son 400.000. Sí, 400.000 newtons. Multiplicado por la altura, que tiene 40 centímetros, 0.4 metros. Y todo esto lo dividiremos entre la deformación, que son los 0.143. 0.0143 milímetros por el área, que sería 0.4 metros al cuadrado. Entonces con eso yo tendría el valor del módulo de corte, newtons metros cuadrados, porque noten que aquí se cancela metros con metros y entonces me queda pues newton metro cuadrado. Aquí me quedaría entonces 400.000 dividido 0.0143 por 10 a la menos 3 multiplicado por 0.4. Vean que cancelo un 0.4 del numerador con el del denominador. Pongo esto y me queda que este módulo de corte es de 69.93. Pues podríamos poner 70 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. 70 por 10 a la 9 es más o menos 7 por 10 a la 10. Entonces, según la tablita que nosotros tenemos aquí, vamos a ver. Tenemos uno aquí de 70. Ah, no hay ninguno de 70. No, de 7, perdón. Que tenga módulo muy cercano el acero. O sea, es muy fuerte que el acero. Más fuerte que el cobre, imagínense, ¿no? Muy parecido al acero. Es algo un poco menos fuerte que el acero. Y poco queda. Todavía es mucho. Entonces aquí tenemos el módulo de corte de ese metal, que es de 70 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados. Allí terminamos entonces pues nuestro ejemplo número 3. Muy bien. Otro tipo de deformación que puede existir es la deformación que se conoce como deformación volumétrica. La deformación volumétrica ocurre cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre una superficie o sobre la superficie total de un sólido, haciendo que éste se comprima. Y también, si nosotros aplicamos una fuerza de tensión, es decir, tiramos de todas partes, nosotros podemos hacer que este material se estire. ¿Estamos? Entonces hablamos de otro tipo de deformación, y aquí la deformación volumétrica. Solamente que aquí tenemos que hablar algo importante. Hemos hablado que la deformación cortante y la deformación axial ocurre de acuerdo al esfuerzo. De acuerdo al esfuerzo, es decir, la cantidad de fuerza interna que se aplica para deformar el material. Sin embargo, la fuerza que nosotros aplicamos sobre un objeto genera una fuerza en el exterior del material. Bueno, lo voy a dibujar para explicarme mejor. Piensen que nosotros tenemos aquí un cubo en el que simplemente estamos dibujando una cara, como en el ejemplo que acabamos de resolver. Y pensemos que en este se aplica una fuerza en cada unidad de área exterior que este cubo tenga. Aplicándose en todas direcciones. En todas direcciones tenemos una fuerza aplicada. Ahí está. Al aplicarse una fuerza, lo que vamos a lograr es que este disminuya su longitud. Yo sé que lo estoy mostrando de manera superficial, pero realmente esto está comprimiéndose en 3 dimensiones. Entonces esto está sufriendo un cambio de volumen. El cambio de volumen. Cuando estamos hablando de deformación aquí, pues prácticamente llegamos a la misma ecuación de antes. Recuérdense que nuestra deformación longitudinal, vamos a escribirlo por acá arriba para recordar, nuestro cambio de longitud era la fuerza que se aplica multiplicado por la longitud del material dividido entre el módulo de Young y el área. Vimos que la deformación en cortante es
la fuerza que se aplica, la altura del material, dividido el módulo de corte y el área. Pues aquí es muy parecido, solamente que aquí vamos a poner la fuerza que se aplica, la fuerza que se aplica, que es la fuerza en toda la superficie, el volumen inicial del objeto, ¿sí? El módulo de corte, no es cierto, el módulo volumétrico y el área. Y voy a señalar algunos aspectos importantes aquí. Esto sería la fuerza exterior. ¿Estamos? La fuerza exterior. Esto sería el área superficial. ¿Estamos? Esto de aquí se conoce como módulo volumétrico. Y el módulo volumétrico nosotros lo conocemos de nuestra supertabla que pegamos en nuestro cuaderno desde que empezamos a trabajar con deformación. El módulo volumétrico dado en newtons metros cuadrados también es propio para cada material. El agua sí que tiene un módulo volumétrico. ¿Por qué? Porque el agua la podemos comprimir y va a tener un módulo volumétrico de aproximadamente 0.21 por 10 a la 10 newtons metros cuadrados. Al igual que el mercurio. El mercurio tiene un valor de 2.8 por 10 a la 10. Y ese sí se puede comprimir, mientras que no lo podemos deformar, ¿no? Nosotros no podemos estirar el agua, no podemos hacer que el agua tenga un esfuerzo de corte, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero no podemos deformarlo, hacerle una deformación cortante, como podríamos hacerlo con una gelatina, por ejemplo, ¿no? El agua no podemos deformarla de esa manera. Entonces, por eso es que no tienen el agua o los líquidos módulo de Young o módulo de corte, pero sí que tienen un módulo volumétrico. Ahora, es importante notar que los objetos van a cambiar de volumen siempre que haya un incremento o un decremento de la fuerza. Y a la relación que existe entre la fuerza exterior y al área, a la fuerza que se aplique sobre una superficie exterior y a la cantidad de superficie exterior, se le conoce como presión. Que lo vamos a trabajar un poquito más en la siguiente clase. La presión es la cantidad de fuerza exterior, vamos a hablar de exterior, que se aplica sobre un área superficial. A diferencia del esfuerzo, que el esfuerzo es una fuerza interior y un área interior, la presión es una fuerza exterior aplicada en un área superficial. Sus unidades de medida siguen estando en newtons metros al cuadrado. Sin embargo, como los elementos son más susceptibles a los cambios de presión, entonces aquí se prefiere agregar el delta P. Es decir, un cambio de presión provoca un cambio de volumen. Se prefiere colocar aquí, en lugar de simplemente presión, colocamos aquí el cambio de presión total. Porque un objeto puede estar sometido a una presión, tener su propio volumen. Nosotros incrementamos esa presión, es decir, aumentamos la cantidad de fuerza que se aplica sobre el área, provocando entonces un cambio de volumen. ¿Estamos? No significa que todo objeto pues esté a una presión cero y siempre vamos a medirlo respecto a esa presión cero. No. Se va a trabajar suponiendo que ya inicialmente tiene aplicada una presión y solamente la vamos a incrementar o disminuir. Multiplicado por el volumen inicial y dividido el módulo volumétrico. Y aquí tenemos entonces la ecuación que me define el cambio de volumen que sufre un objeto cuando se le aplica una presión en el exterior. ¿Estamos? Algo importante tal vez que hay que notar es que V es el módulo volumétrico, pero el inverso de V es a lo que se le conoce como compresibilidad. La compresibilidad es esa capacidad de un objeto a poderse comprimir, mientras que el módulo volumétrico es la capacidad de un material a oponerse a la deformación, por así decirlo. Entonces, la compresibilidad K se calcula como el inverso del módulo volumétrico, y como el módulo volumétrico tiene unidades de newton metro cuadrado, la compresibilidad tiene unidades de metro cuadrado sobre newton. La compresibilidad define qué tan capaz es un objeto a poderse deformar. Mientras mayor sea ese dato, significa que más fácil es poder compresionar un material. Imagínense esto, todos hemos jugado con Duroport, ¿no? El poliestireno. Y se han dado cuenta que ustedes pues lo comprimen, aplicando la fuerza y se comprime, se hace más pequeño.
Estoy hablando entonces que el poliestireno, el duropor, tiene una alta compresibilidad. Por lo tanto, tiene muy poco módulo volumétrico. Es fácilmente deformable. A eso se refiere. Alta compresibilidad, bajo módulo volumétrico. Si un material es tiene un valor alto de su módulo volumétrico, significa que es poco compresible. Compresible, no comprensible. Es otra cosa. Compresible habla de la capacidad para poderlo comprimir. ¿Estamos? Esto es por si algún problema no lo piden, ¿no? No estoy seguro si hay algún problema que me pida la compresibilidad. ¿Estamos? Entonces, pues introducimos una ecuación nueva muy parecida a las anteriores que le hemos hecho una pequeña modificación para poderla trabajar. Vamos con nuestro ejemplo número 4. Creo que tengo uno más, sí, ahí estamos. Este problema 4 y el último que sería el 5. Ya vamos a terminar. Este problema me dice, una presión de 3 por 10 a la 8 pascales, vean que aquí me hablan de presión, que es la cantidad de fuerzas en el exterior, se aplica a un bloque cuyo volumen es de 0.5 metros cúbicos. Si el volumen disminuye 0.004 metros cúbicos, ¿cuál es el módulo volumétrico? ¿Cuál es la compresibilidad? Ahí sí sabía yo que me iban a pedir la compresibilidad, recordaba del problema. Entonces miremos, el problema me dice que una presión se aplica a un bloque, o sea, su presión se ha incrementado. Entonces vamos a poner aquí que el delta P, ese aumento en la presión, es de 3 por 10 a la 8 pascales. Se aplica a un bloque cuyo volumen es de 0.5 metros cúbicos. Ese sería nuestro volumen inicial, de 0.5 metros cúbicos. Si el volumen disminuye, o sea que me está diciendo... bueno, perdonen, aquí voy a tener que regresar. Aquí llevamos algo, aquí miren, importante, el negativo. Voy a agregar una notita, disculpen ustedes que tenga que regresar y agregar eso, siempre olvido algunos detalles. Un delta P mayor que 0 es un aumento de presión. Haciendo un aumento de presión, vamos a ver, un aumento de presión, entonces me queda aquí una disminución en el volumen, por eso es que me queda el negativo. Y un cambio de presión menor que 0, es decir, yo estoy haciendo que la presión en lugar de aumentar disminuya, entonces lo que estoy haciendo es disminuir la presión. Disminución de presión. Y si yo aumento una presión, entonces el volumen disminuye. Y si disminuyo la presión, entonces el volumen aumenta. ¿Estamos? Imagínense lo siguiente. Los submarinos, ustedes han visto que existen los submarinos, ¿no? Estos objetos que tienen la capacidad de ingresar a las profundidades del océano, de los océanos, tienen cierto límite. ¿Por qué? Porque resulta que el agua que tienen encima les está generando una presión. Y mientras más al fondo estén, mayor presión tienen. Y no pueden llegar más abajo, no pueden llegar más profundo, porque la presión va a ser lo suficiente como para empezar a comprimirlo. Esa fuerza que se les aplica por todo lado lo empieza a comprimir. Y pueden llegar a haber fallas, el submarino endeudarse y fallar, ¿no? No sé si ustedes lo han probado alguna vez, pero si ustedes viajan, supónganse que van tomando agua de esas botellas desechables, ¿no? Espero que no fuimos su desechable también, pero si tienen una botella desechable y tienen la oportunidad de viajar de un lugar a una altitud grande a una altitud baja, por ejemplo, viajar de la ciudad de Quetzaltenango, que tiene 2.200 metros sobre el nivel del mar, hasta la playa, por ejemplo, han disminuido su presión, han aumentado su presión, perdón. Cuando pasan de Shela a la costa, aumentan su presión y pueden dar cuenta que una botella de plástico que esté inicialmente cerrada en Quetzaltenango se va a comprimir, porque la fuerza que le está generando la presión es mayor. Por el contrario, si ustedes tienen una botella cerrada allá en la costa, vacía, y la traen hacia Quetzaltenango, se van a dar cuenta que la botella pareciera que se infló, porque la presión disminuyó, entonces la botella empieza a hincharse. Aumenta su volumen. Esto es lo que me está diciendo esta expresión prácticamente. Un aumento de presión a mayor presión, entonces comprimimos un objeto y lo estamos disminuyendo. Mientras que si la presión disminuye, entonces el volumen va a aumentar. Si tienen la oportunidad de viajar en algún momento de un lugar alto a un lugar bajo, como Quetzaltenango a la costa o pues algo parecido, intenten realizar ese experimento y se van a sorprender de lo que pasa.
Y se van a acordar de esto, espero yo. Volvamos a nuestro ejemplo número 4 otra vez. Perdonen que haya hecho este corte. Entonces, el problema me dice que el volumen disminuye. Entonces yo tengo, por eso me acordé de los datos disminuye. El volumen yo sé entonces que tiene que ser de menos 0.004 metros cúbicos. ¿Cuál es el módulo volumétrico? El problema quiere que calcule entonces este módulo volumétrico y que calcule la compresibilidad. Entonces ya con eso vamos a utilizar simplemente la ecuación. Lo vamos a ver. Ahí estamos. De la deformación. Aquí me quedaría entonces que el delta V es igual a K. No, no es cierto. Acá no es cierto. Es a delta P multiplicado por el volumen inicial dividido el módulo volumétrico. De tal manera que el módulo volumétrico estaría dado por delta P por el volumen inicial dividido el cambio en el volumen. De tal manera entonces que el volumen, que el módulo volumétrico estaría dado por el cambio de presión, solo que otra vez olvidé el negativo y aquí. Estaría dado por el negativo del cambio en la presión, que el problema me dice que es de 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 pascales o newtons sobre metro cuadrado, multiplicado por el volumen inicial, que es de 0.5 metros cúbicos, y esto dividido entre menos 0.004 metros cúbicos, que es el valor del módulo volumétrico, ¿no? Entonces en este caso me quedaría aquí menos, ahí estamos, 3 por 10 a la 8 multiplicado por 0.5 dividido entre menos 0.004, y si todo está bien, espero, aquí tengo el valor del módulo volumétrico, es de 37.5 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Por otro lado, el valor de la compresibilidad sería 1 dividido este dato. 1 dividido entonces ANS, que voy a poner aquí, me da el valor de la compresibilidad de 26.67 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado sobre newtons. Y allí tenemos entonces los datos que el problema me pedía. El módulo volumétrico y la compresibilidad. Un alto volumen, un alto valor de módulo volumétrico me genera un bajo valor de compresibilidad. ¿Estamos? Y vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy. El problema dice, el módulo volumétrico para un determinado tipo de aceite es de 2.8 por 10 a la 10 pascales. ¿Cuánta presión se requiere para que su volumen disminuya de acuerdo con un factor de 1.2%? Bueno, vamos a tener que el volumen de este objeto lo vamos a llamar simplemente volumen inicial. No sé cuánto es. Y queremos que disminuya 1.2%. O sea, que al 100% yo le voy a quitar el 1.2% y entonces yo esperaría que tengamos el 98.8%. ¿Verdad? Esperamos que entonces que el volumen restante sea el 98.8% del volumen inicial. Por lo tanto, el volumen final sería el 98.8% del volumen inicial. ¿Estamos? Por lo tanto, en nuestro caso, no me dicen, así me dan el módulo volumétrico. Yo sé que el cambio en el volumen está dado por el negativo del cambio en la presión por el volumen inicial dividido, ¿dividido qué? El módulo volumétrico. Ahí estamos. Yo quiero saber cuánta presión. Entonces, pues aquí me quedaría, si despejamos delta P, sería el negativo del cambio en el volumen dividido el volumen inicial multiplicado por el módulo volumétrico. Por lo tanto, veamos a cuánto tenemos que incrementar la presión. Aquí me quedaría menos el cambio en el volumen. El volumen final sería, vamos a ver, cuánta presión requiere para que su volumen disminuya, ¿verdad? Quiero que el volumen disminuya. Entonces el volumen final va a ser 98.8. 98.8% o 0.988 del volumen inicial. Menos el volumen inicial, por supuesto, ¿no? Por el módulo volumétrico, que es 2.8 por 10 a la 10. 2.8 por 10 a la 10 pascales. Y esto lo dividiré entre el volumen inicial.
que pues es simplemente volumen inicial. Y vean que entonces con esta ecuación yo puedo cancelar el valor del volumen inicial. ¿Cómo? Pues factorizo el volumen inicial en esta ecuación y me queda entonces menos el volumen inicial multiplicado por 0.988 menos 1 por 2.8 por 10 a la 10 pascales. Todo esto dividido entre el volumen inicial. De tal manera que puedo cancelar aquí el volumen inicial y me quedaría que el cambio de la presión estaría dado por menos. Bueno, pero mejor metámoslo a la calculadora de una vez. Menos 0.988 menos 1 multiplicado por 2.8 por 10 a la 10. Y aquí automáticamente me da el valor de la presión. Yo tengo que incrementar entonces la presión en este aceite un valor de 336 por 10 a la 6 pascales. Un incremento en esta presión va a ocasionar entonces un decremento en el volumen de 1.2% del volumen inicial. Con eso, pues hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Espero que sepan aplicar estas ecuaciones en el futuro y que les sirva. Entonces les deseo una buena tarde y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.